Muy bien, vamos ahora a pasar a un tema que es fundamental en este modelo económico, que es el emprendurismo mexicano. Esto es base para la definición del componente de inversión de este y de cualquier modelo. La historia de la humanidad nos demuestra que las grandes empresas rara vez son un producto de la casualidad, sino que más bien son producto de una fuerte iniciativa privada, pero con un fuerte apoyo gubernamental. Esta amalgama no es nueva y está presente desde el inicio de las civilizaciones, eh, incluso en civilizaciones con modos asiáticos de producción y estructuras económicas sumamente verticales y políticas, eh, en las que ya habían amalgamas de empresas público-privadas que se originaban desde la voluntad del rey, del faraón o del emperador, apoyados también en su corte, su clase sacerdotal, de su nobleza, etc. Estas sociedades se caracterizaron y se caracterizan hasta el presente por un empuje del sector público, en donde la iniciativa privada se desarrolla en consecuencia, como es el caso de la ruta de la seda en China, ¿sí? También es el caso del comercio medo-persa y de otros eslabonamientos productivo-comerciales de gran escala que fueron provocados por negociaciones del monarca con otros pueblos, como es el caso en China de la dinastía Han, en el ejemplo de la ruta de la seda, o de las guerras expansionistas, como es el caso de los diversos imperios que dominaron Medio Oriente, Asia Menor, el norte de África y el Mediterráneo, tales como Mesopotamia, Babilonia, Egipto, persas, fenicios, entre otros. En el caso de los dos imperios clásicos del Mediterráneo, Grecia y Roma, estas formas de expansionismo encontraron sus límites en la capacidad de la iniciativa privada de explotar territorios nuevos, de explotar los territorios nuevos que iban anexando a su imperio, que los iban anexando militarmente, como es el caso de Alejandro Magno, que cuando cae el imperio macedónico, eh, fue la insuficiente penetración, permanencia y asentamiento de empresas propias del imperio, la que hacen también que no sea sostenible la continuidad de este imperio, con la excepción de la dinastía ptolomeica en Egipto, con base en Alejandría, que a diferencia del resto de las partes del imperio, las satrapías, etcétera, ahí sí pudieron dominar la producción y el comercio en el norte de África y del Mediterráneo oriental durante casi 2 siglos, pero debido a la cooptación asimiladora que hicieron de las élites empresariales egipcias. Eh, el caso de Roma es muy similar, pues la imposibilidad del imperio por mantener la gobernabilidad en su provincia de Britania está fuertemente vinculada a la insuficiencia productiva romana en esa isla. Así pues, los límites del sostenimiento de un imperio están claramente determinados no solo por su dominio militar, cultural y político para pasar de la conquista a la colonia, sino además está determinada por los límites de su iniciativa privada para establecer negocios prósperos arraigados en esos lugares. Recordemos que las actuales naciones latinoamericanas nacieron por la independencia de los imperios español y portugués, cuyas élites económicas ya no fueron las conquistadoras, sino élites de ocupación. Fueron élites impuestas sobre una estructura de dominio perfeccionada a lo largo de los 3 siglos previos. De ahí que la génesis de la iniciativa privada de los actuales países latinoamericanos esté caracterizado por el confort, por un relativamente bajo componente innovador en lo tecnológico y por un bajo sentido aventurero en lo relativo a su iniciativa de expansión territorial de mercados. Con estas reflexiones no quiero infundir un sentimiento fatalista o de un destino que ya sería manifiesto, que como empezamos con ese pie izquierdo ya nos vamos a quedar así. No, no, no. Con esto simplemente quiero decir que podemos cambiar esa tendencia y lo debemos de cambiar. Es una tendencia mental. Eh, Cabe entonces reflexionar por qué durante al menos el siglo XVIII las empresas novohispanas de la Nueva España no realizaron una expansión y una explotación agropecuario-minera a gran escala en California y Texas, ¿sí? Con lo que hubiera cambiado la suerte de económico-política de México al independizarse. Vamos a hablar ahora de otro ejemplo de insuficiente emprendedurismo. ¿Por qué no se han aprovechado
en proporción los recursos pesqueros de este país, dado que tenemos 22,000 kilómetros de litorales. ¿eh? Otra, minería. ¿Por qué la mayor parte de las empresas mineras de este país, que explotan este país con las concesiones, que ocupan más de la mitad del territorio mexicano, por qué casi no hay mexicanos? ¿Por qué casi todas son empresas canadienses, gringas, australianas, etcétera, británicas? ¿Por qué no hay? Tal vez Grupo México es de los pocos, pero casi toda la explotación minera también es extranjera. ¿Sí? Y esto no le va a caer muy bien a muchos. Se debe a la insuficiente iniciativa privada en México. Con esto no quiero decir de ninguna manera, no quiero decir que no tengamos iniciativa privada, ni que carezcamos de emprendedores. No, 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 no. Solamente afirmo que el tamaño de nuestra clase empresarial efectiva, ¿sí? No los que se llaman empresarios, ¿no? Porque aquí en este país luego todos se quieren llamar empresarios, cuando nada más son intermediarios, coyotes, importadores, factureros, etcétera, se autodenominan empresarios. No, 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 no. Entonces, saquemos todo eso, todo ese pseudo empresario, y que también tienen, bueno, eh, y lo que nos queda de empresarios industriales productivos es pequeño relativo al tamaño de nuestro territorio, de nuestra población y de lo diversificada de nuestra economía, que son muy pocos. ¿Sí? Eh, y bueno, si la iniciativa privada en México es insuficiente, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos al menos dos opciones. Uno, estimular la creación de empresas y de una mentalidad emprendedora productiva en las nuevas generaciones, ¿sí? Tal que cambie la mentalidad rentista, parasitaria o de negocio fácil y ganancia inmediata que ha prevalecido por siglos, y creemos una cultura empresarial prolífica, despertar la sed por el conocimiento aplicado a la producción, esto es, ciencia y tecnología aplicada a producción, ¿sí? Esa es una. La otra opción que tenemos es la empresa pública, crear empresas públicas nuevamente. Debido a que la creación de una mentalidad emprendedora, la primera opción que señalaba como salida de este callejón, eh, debido a que esta creación de mentalidad emprendedora está sujeta a demasiados obstáculos que caen incluso fuera de las políticas públicas, como ya cae incluso en factores psicológicos, que están ahí detrás de la aversión al riesgo empresarial, la cultura del inmediatismo, ¿sí? Eh, tardará, hay que hacerlo, es una medida que se tiene que ya meter en este país de manera urgente, es irreductible e imprescindible. Eh, pero de aquí a que da los frutos, de aquí a que salen esos emprendedores con gran creatividad, etcétera, ¿qué podemos hacer? No podemos estar subyugados a una esperanza que tal vez, bueno, que es incierta. Es la empresa pública. Es la empresa pública lo que se tiene que implementar de una manera fuerte para llenar ese vacío que hay de emprendedurismo nacional. ¿Sí? En tanto viene ese semillero de empresarios nacionales, es la empresa pública. Pasamos entonces a este tema, que es la importancia de la empresa pública. Porque van a salir opiniones inmediatamente de que la empresa pública es ineficiente y etcétera, ya sabes, ¿no? Eh, sí, la empresa pública en México está llena de claroscuros, pero esos oscuros no deben permear nuestra percepción hasta un punto tal en que le imprimamos un pesimismo y declaremos un fracaso per se a la empresa pública. No, 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 no. Ese fue el discurso neoliberal de los últimos 40 años. No es así. Muchas de nuestras empresas públicas fueron altamente exitosas, productivas, pero después fueron intencionalmente inducidas al fracaso como parte de una misiva de la élite neoliberal que gobernó este país de grosso modo de 1982 al 2018, para intencionalmente hacerlas quebrar, hacerlas entonces gran negocio privado al venderlas en 3 pesos cada empresa pública y hacer de esto una una gran ganga para los amigos de quienes estuvieron en el poder durante esos sexenios. Entonces, es falsa, es fake la idea de que la empresa pública per se es ineficiente, improductiva. No. Si tú la induces a eso, se hace así.
La empresa pública no es improductiva. La empresa pública la haces improductiva cuando metes personal con la misiva de quebrarla. Y no solamente la pública, también la privada la puedes quebrar. ¿Sí? Hay estrategias también de manipulación de mercados financieros donde también hacen eso. Bueno, analizar la clave del éxito de las grandes empresas de los países desarrollados es entonces crucial para comprender la importancia de la empresa pública. Comencemos por desmitificar la creencia común de que que todas las grandes empresas son privadas y que solo son producto del trabajo de laboratorio de un par de genios o de un nerd extraordinario en la cochera de la casa de sus padres. No es así de fácil y simple, ¿eh? Por ejemplo, la mayoría de las grandes empresas fabricantes de automóviles tienen como copropietario o al menos como beneficiario de última instancia al gobierno. ¿Sí? Volkswagen, por ejemplo, es una empresa pública de Alemania. Empresa pública. Es como Pemex o la CFE, que son empresas públicas. Volkswagen también lo es. La mayor parte de su capital accionario es propiedad del estado de Niedersachsen, ¿no? Baja Sajonia. Em, por eso, el cabildeo internacional de Volkswagen ha sido impulsado fuertemente por el gobierno alemán, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es cuando, cuando lo mismo hacen otras empresas, General Motors también, por ejemplo. Cuando General Motors penetra un país como México o cualquier otro, no llegan solos los empresarios, cabildean con todo su aparato de Estado, ¿sí? Con su servicio diplomático, con sus agencias incluso de todo tipo. ¿Sí? No quiero entrar en muchos detalles para no ser malinterpretado como conspiracionista, etcétera, pero sí juegan con todas las armas que pueden las empresas privadas por medio de su Estado, de su gobierno. Simplemente las grandes empresas tecnológicas globales como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, tienen una fuerte participación de 4 grandes fondos: Vanguard, BlackRock, State Street y Fidelity. Algunos de cuyos principales accionistas suelen incluso financiar a políticos de ambos partidos, de demócrata y republicano en los Estados Unidos. Por lo que es muy probable, no quiero hacer afirmaciones que conlleven eh, algo muy controversial, quiero mantener suave la opinión, por lo que es muy probable que el cabildeo del aparato público de ese país esté fuertemente comprometido con los intereses de esas empresas. Ahora voy a citar el nombre de otras empresas públicas, que son grandes empresas mundiales y que todo el mundo cree que son empresas privadas. KLM es de Holanda, T-Mobile es de Alemania, Airbus es de los gobiernos de Francia y Alemania, Amtrak National Railroad es del gobierno de Estados Unidos, que es la empresa de trenes de Estados Unidos, the Industrial and Commercial Bank of China, pues, del gobierno de China, Aramco, ¿sí? Esta petrolera que la vemos incluso en camisetas de los equipos que juegan la Champions League, es del gobierno de Arabia Saudita, ¿sí? Es una empresa pública y nadie anda ya diciendo, criticando que por qué no la privatizan. Y de hecho lleva muchos años, Aramco ha sido la empresa con el valor de capitalización más grande del mundo, ¿eh? Esa empresa del gobierno, pública. En Francia tienen Electricité de France, Italia tiene Enel, que también es empresa pública, SAS es de Noruega, el Export-Import Bank of the United States también es una empresa del gobierno de Estados Unidos, Singapore Airlines es del gobierno de Singapur, ¿sí? El canal de televisión BBC todas sus distintas ramas de medios es del gobierno de la Gran Bretaña, Deutsche Bahn es del gobierno de Alemania, ¿sí? Los que mochilean allá en Europa y todo eso, pues sepan ustedes que se han subido a trenes del gobierno de Alemania. Turkish Airlines, que se ha expandido brutalmente por todos lados, es del gobierno de Turquía. British Business Bank es de la Gran Bretaña. Air France es del gobierno de Francia. Pues ahí también medio mundo se sube a los aviones de Air France y es de una empresa pública. Commerzbank es del gobierno de Alemania. Petrobras, fuerte participación del gobierno de Brasil. Canadian National Railway Company del gobierno de Canadá.
etcétera. Qatar Electricity and Water Company es de Qatar, Sinopec es del gobierno de China, Rosneft, la petrolera rusa, es del gobierno de Rusia, Petronas es del gobierno de Malasia, entre otras. ¿Sí? Este mundo está lleno de empresas públicas o de participación pública. No, no son empresas privadas las que dominan la economía global. Hay muchísima empresa pública. Con esto quiero eh, eh, hacer frente a la satanización que ha habido en México durante como 40 años de que la empresa pública no sirve, etc. No, hombre, no, hombre. No, la empresa pública es clave para el eslabonamiento empresarial de los países desarrollados. De esas empresas públicas se sostienen un montón ramilletes y ramilletes de empresas privadas. Es la columna vertebral. Estas empresas son la columna vertebral de su respectivo sector económico. La iniciativa privada de cada sector económico de los países desarrollados descansa en grandes empresas públicas que las aglutinan, que las eslabonan, que forman cadenas fuertísimas productivas. ¿Sí? En suma, las mayores empresas del mundo no son enteramente privadas y tampoco se abren paso solas en el mundo, sino que se abren paso con la ayuda de sus gobiernos, por medio de todo el aparato público del que dispongan, secretarios de Estado, diplomáticos, ejércitos, servicios secretos, etcétera. Por lo que cabildean en equipo, promocionan, sugieren y cuando les es posible, imponen la inserción exitosa y, de ser posible, hasta monopolizadora de estas empresas en los países donde pueden, donde tienen mayor poder de negociación, donde están los gobiernos más débiles, o donde están abriendo la boca, o donde están desorganizados. ¿Sí? Ahí es donde tienen más éxitos. Aprovechan las debilidades. No los culpo. Es la naturaleza del poder. Y no deberíamos simplemente criticar esa naturaleza del poder, que en el fondo está en la naturaleza capitalista y es y es parte fundamental de la naturaleza humana. No nos gusta, habrá quien no le guste o no lo acepte o emita juicios morales. Yo tampoco lo inventé. Así estaba el mundo cuando llegué. Y parece que así seguirá. Entonces, nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿No? La intención de explicar esto no es para nada satanizar así pues estos mecanismos, pues como hemos visto, sería de una ingenuidad incluso histórica el expresar sorpresa ante estos mecanismos que han persistido por milenios. La intención de explicarlo más bien consiste en reafirmar que la iniciativa privada de una potencia mundial rara vez trabaja sola, sino que trabaja con la ayuda de su gobierno, y cuya propiedad no es solo privada, sino que directa y o indirectamente también es pública. Ujú. Con esto también quiero decir que eh, no esperen simplemente que el gobierno apoye ciegamente a una empresa privada nacional, sino es con la copropiedad de esta. Importantísimo. Así, la expansión geopolítica de una potencia posee los límites de su emprendedurismo nacional y de la capacidad de acompañamiento de su iniciativa privada. Eh, Mientras que esta última, la iniciativa privada, tiene la capacidad de potenciar su expansión en el mundo, eh, el sector público le tiene que facilitar los medios de éxito. ¿Mm? Con toda razón, entonces, en México debemos defender a nuestras empresas públicas, Pemex, CFE, al igual que lo hacen las potencias con sus empresas públicas, con el fin de que se pueda realizar una expansión a gran escala de estas empresas, primero dentro del país, y por nada del mundo ser permisivos con que empresas privadas extranjeras hagan pedazos a sus empresas públicas. No, 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 no. Debes de fortalecer a tus empresas públicas y provocar de esa forma un efecto incubador de más empresas nacionales que se eslabonen con las públicas. Justo como lo hacen las potencias. Cuando vemos a Pemex y a la CFE batallar por su supervivencia dentro de nuestro propio país, lo cual es el colmo, ¿sí? Batallar por que se le imponga castigo a nuestra empresa pública por parte del, de- de- del aparato judicial incluso, eh, es, pero de lo más
no voy a decir la palabra aquí, pero de lo más inconveniente, tonto como país. Es realmente lamentable que se le haya puesto, que se le haya encadenado, sobre todo a la CFE la encadenaron con la reforma energética del 2013 y 2014. No tiene perdón eso. Entonces, pero lo hicieron. Y así podemos entonces comprender el daño, el tamaño del daño que se le causó a la economía mexicana por medio del modelo neoliberal y de estos gobiernos. Eh, Esto contuvo, eh, inhibió la creación de más empresas mexicanas que se debieron haber eslabonado con nuestras empresas públicas. Y el gran acierto del gobierno de López Obrador y también ahora del de Claudio Sheinbaum es el fortalecer estas empresas públicas. Eh, y bueno, eso, eso es un punto muy importante que hay que mencionar. Trato de ser lo más políticamente neutral en estos videos, pero sí hay un punto en el que sí se tiene que reconocer error y acierto. Y bueno, si no recuperamos a nuestras empresas públicas, estaremos entonces perdiendo a las únicas dos grandes empresas públicas que nos quedan, lo cual ya expuse suficientemente, abundantemente en un libro que se llama Reforma Energética, una trampa del subdesarrollo. Eh, Muy bien.